Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuando quieras subir micrófono y la cámara. El aforo en una sala son 20 personas. Si uno pensaba en los stands, tanto de la carpa como del atrio, decía, bueno, ¿y cuántas personas pueden entrar, estar físicamente en los stands? 2 personas. O sea, era impensable, era imposible para nosotros que somos todos habitués o tal vez viciosos, como les guste pensarlo, la feria del libro, pensar en esa situación. Entonces dijimos, bueno, vamos a suspenderla porque esto no es lo que queremos hacer. La feria del libro sin presentaciones, con mucha gente que se ve, como en este momento Juan y Gustavo, ¿no? ¿Qué iban a hacer en la feria? Iban a abrazarse, iban a decir, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un café, vamos a tomar... Y eso iba a terminar complicado, iba a terminar en un foco de contagios. Y entonces nosotros decidimos que este año, en una asamblea de socios de la Cámara, decidimos no hacerla. Y después nosotros en la editorial dijimos, Tapri, y vamos a dejar que octubre pase así. Nos sentíamos como que nos faltaba algo muy importante para, no solo para el editor, para el lector, porque los editores, los autores, somos lectores ante todo. Entonces, bueno, se nos ocurrió intentar lo que se puede hacer, que es una feria del libro virtual. Y ahí invitamos naturalmente a nuestros hermanos, a las editoriales hermanas, a Ediciones de la Banda Oriental, a Estuario, a Criatura. De forma inmediata nos dijeron, sí, claro, a ver, ¿qué presentamos? ¿Con qué participamos? Y bueno, está saliendo muy lindo, saliendo preciosas estas actividades. La gente se conecta, recién hablábamos, Juan, la gente se conecta desde donde puede, desde donde está. Hemos tenido participación de gente en estas actividades desde México, desde España, desde Chile, desde Estados Unidos, desde diversos lugares del interior. Y entonces, bueno, tomemos también lo bueno que nos trae esta situación. No todo es tan malo, todos nos tenemos que adaptar. El ser humano es un bichito que se adapta, porque si no, no estaríamos donde estamos. Y bueno, seguramente cuando contemos con una vacuna y cuando todo esto se encamine, como tantas enfermedades a las cuales la humanidad se ha enfrentado y las ha superado, seguramente nos vamos a quedar con lo mejor de todo esto. Y lo mejor capaz que es una mezcla de actividades presenciales en donde nos encontremos en diversos lugares, pero también estas actividades a lo lejos, para poder contar con queridos amigos, queridos lectores de otros lugares, que de otra manera no estarían participando. Así que bueno, bienvenida sea esta nueva realidad. Juan es un entusiasta, enseguida se sumó, enseguida fuimos viendo cómo llevar adelante esta actividad. Por ahí anda su editora, Leticia Ponazo. eh, Somos todos parte de este ecosistema del libro en Uruguay. Ustedes también, naturalmente. Así que gracias de vuelta, gracias por estar. Y bueno, Juan, te escuchamos. Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias. Agradezco a todos los presentes, que no por ser virtuales no son presentes también. Agradezco a la editorial Fin de Siglo, que me permite llegar a ustedes a través del Zoom. Y agradezco también, por supuesto, a Editorial Ediciones de la Banda Oriental, en la que tengo grandes amigos.
Me preocupó mucho porque para mí es la primera reunión, la primera charla que doy por Zoom. Y estuve, cosa que no hago siempre, preparándola durante varias horas. Pero ¿qué pasa? Apenas empiezo a mirarlos y apenas empiezo a conversar, se me ocurre una idea que no había tenido prevista antes. Y vamos a compartirla. Es la idea de, me estoy llegando a ustedes a través de un programa llamado Zoom. Y desde el punto de vista fotográfico, por algo parte de mis libros refieren a la historia de la fotografía en Uruguay, 4 libros sobre el tema, sobre fotografía, algo de eso entiendo. Y el lente zoom es un lente muy especial. Es un lente que nos permite aproximarnos a las cosas y tomar incluso hasta primeros planos, pero también de alguna manera nos permite distanciarnos y contemplar escenas distantes, ¿verdad? O sea, alejar el objeto fotografiado. Entonces, qué interesante es esto. Qué interesante la palabra zoom, y creo que es importante que todos los que nos gusta investigar, estudiar, leer, la tengamos bien presente. Hay veces que para investigar hay que acercarse y mirar las cosas en detalle. Yo siempre digo, usemos una lupa para analizar los casos concretos. Pero también es bueno a veces distanciarnos de los hechos, distanciarnos de las situaciones y poder contemplarlas en forma panorámica, en forma distante, para apreciar las relaciones y para apreciar las consecuencias que pueden derivar de los hechos mismos. Entonces, utilizando esta metáfora del zoom, entremos un poco en esto. El tema son las historias del mar. La verdad, soy un enamorado del mar. Muchos de ustedes, como muchos de ustedes, contemplar el mar y contemplar el fuego, dicen que es inacabable el tiempo que podemos estar contemplando una tarde de tormenta, o a veces un día de mar en calma, ¿no? Sin que se mueva ni la más mínima ola, y sin embargo está llena de sugerencias y de misterios. De niño tuve mi propia... ¿Por qué me interesó tanto el tema del mar? De niño tuve mi propia playa. Mi abuelo tenía un rancho en la Barra de Maldonado, que ahora llaman la playa Montoya, pero en su tiempo era la playa del barco, donde se veían los restos de un barco hundido. Y yo soñaba con llegar a esos restos, porque mi tía me decía que abajo se encontraban tesoros y grandes cofres con oro, con plata. No tanto por el oro y la plata, pero sí por ese placer de investigar y de poder llegar y de estudiar las cosas. Y también tuve una experiencia marítima. Tuve una experiencia en la cual a los 20 y pocos años, estando en Ushuaia, tuve oportunidad de venirme en un barco carguero a Buenos Aires y atravesar el Atlántico Sur en medio de terribles temporales, cosa que hasta ahora me ha dejado, es un pánico, y donde hay pánico hay cierta fascinación. Y bueno, todo esto desembocó, como no podía ser de otra manera, en el interés por los naufragios en nuestra tierra. Y qué mejor que encontrar en Rocha, en las costas de Rocha, a lo largo de caminatas y de paseos, encontrar restos de barcos, restos de madera entre la arena, o a veces restos de hierro a más o menos 100 o 200 metros de la costa, que sobresalían al hueco de la ola. Todo esto me llevó a investigar, a profundizar en el tema, a conversar con los lugareños de Rocha y a publicar en el año 1993, ya hace 27 años, a publicar un libro de naufragios y leyendas en las costas de Rocha, que fue editado por Ediciones Fin de Siglo, y me dio la oportunidad, me dio el paso adelante para confirmarme que podía llegar a los lectores, y a partir de ahí continué con otras investigaciones. Y de los naufragios pasé a preocuparme por los faros. Había un programa de televisión que se llamaba Faros y Naufragios. Bueno, ¿no? Eran como una consecuencia y la causa. De alguna manera, a través de los faros se buscaba evitar los terribles naufragios. Y bueno, ahí hubo un libro mío en combinación con varios académicos sobre la historia de los faros del Uruguay. Y de ahí pasé a los salvamentos. Tuve oportunidad en su momento de asesorar a ADES, Asociación de Salvamentos, que son voluntarios que arriesgan la vida en las noches de tormenta para salir a rescatar embarcaciones en peligro. Y me pidieron que escribiera,
porque cumplían 50 años, que escribiera sus memorias. Lo hice, pero con una condición. Yo lo escribo, pero ustedes tienen que narrar en forma directa sus vivencias, porque por mejor imaginación que tenga, por más pluma dramática que pueda darle, nada hay tan propio, tan auténtico y tan fuerte como la experiencia propia del que vivió una escena de peligro. Y de allí pasé a estudiar sobre el comercio marítimo, los transportes, integro la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial, y finalmente, en el año 2014, el estudio de un naufragio en el río San Salvador, al cual fue invitado por la Comisión de Patrimonio para investigar sobre el tema y para colaborar con ellos en la medida, en mi pequeña y humilde posibilidad, me abrió las puertas a volver a interesarme en el tema de los naufragios de los primeros tiempos, los naufragios del tiempo de los descubrimientos. Y estaba en el año 2014, y evidentemente en el 2014 ya se rumoreaba, ya veía que 2 años después se iba a festejar el 2 de febrero del año 2016 los 500 años de la llegada de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata. Y ahí fue cuando me propuse escribir la biografía de Solís y escribir sobre sus viajes. Tenía 2 años por delante, aparentemente parecía muy sencillo. Incluso los amigos y hasta mi propia esposa me dijeron, ¿cómo vas a escribir de un personaje como Solís, del cual existe muy poca información, y también un personaje que se sabía que era español, que había venido una expedición, que era capitán de piloto mayor, que había llegado al Río de la Plata, que a la altura más o menos de Colonia desembarca en la costa, lo matan los charrúas y se lo comen? Y no había prácticamente mucho más que eso. Pero ahí utilicé el Zoom, en realidad, en su aproximación. Y estudiando los detalles, empezaron a aparecer una cantidad de elementos de gran riqueza, resultando elementos de una biografía que al final no sabía qué detalles incluir y cuáles no. Por lo pronto, Solís, hoy en estos tiempos, hubiera sido acusado de violencia doméstica, porque en realidad huyó de Portugal, donde se encontraba, por haber matado a su esposa a raíz de un problema familiar. Fíjense, ya nomás eso le da un contexto dentro de su categoría moral. Por otro lado, descubrí a través de contacto con investigadores portugueses en el archivo de Otombo que en realidad había nacido en Portugal y no en Lebrija, como siempre sostuvieron los españoles. Pero para investigar un poco sobre Solís, y esto es lo lindo del Zoom, mirando a lo lejos, extendí la mirada y vi que había que arrancar un poco más atrás. ¿Y por qué Solís vino acá? ¿Qué es lo que había pasado? Y entonces me encuentro con la figura de Marco Polo, el gran viajero de fines de la Edad Media, que llegó hasta la China, y no solo llegó, porque otros tantos habrían llegado, al quedar prisionero en Italia, él era veneciano, al quedar prisionero en Liguria, tiene de compañero de celda nada menos que a un escritor, Rustichello, y en las horas largas de aburrimiento le empieza a dictar sus memorias, cosa que al final recopilada se transforma en el libro de Il Milione, porque era grandilocuente todo lo que hablaba Marco Polo, y de alguna manera presenta a la asombrada Europa del año 1300 y pico, un panorama maravilloso de lo que era la Gran China, con sus comercios, con su vida. Y bueno, y esto me llevó a la ruta de la seda y sobre todo a la ruta de las especias. Europa dependía en sus sabores culinarios de las especias que llegaban desde el lejano oriente. Pero me encontré con una fecha capital en la historia de la humanidad, el año 1453. ¿Qué pasa? Los turcos otomanos, después de sucesivas luchas y tomas y asaltos y asedios, logran conquistar Constantinopla, la famosa Roma oriental, y corta el tráfico de las especias. Primero lo corta y luego lo encarece terriblemente. Y un poco lo que pasa con la pandemia
y que de alguna manera la pandemia nos obliga a buscar medios sustitutivos, como decía la contadora Guglielmo. Lo mismo pasó en aquel tiempo. Cerrada una puerta, ¿qué es lo que hace el hombre? Empieza a buscar caminos sustitutivos. Y ahí es cuando los portugueses, que en ese momento se encontraban libres de los moros y con posibilidades de un Reino Unido y una flota marina y marítima poderosa, empiezan a recorrer las costas de África, llegan al sur de África y finalmente en el año 1498 llegan a la India. Maravilloso hallazgo porque de alguna manera lograban llegar por mar a lo que antes solo se podía llegar por tierra. Los castellanos, por su parte, limitados después del Tratado de Tordesillas, solo tenían abierto el camino de Occidente. Y bueno, en 1492, Colón logra llegar a Nahaní y de alguna manera, no sé si utilizamos bien o no el término descubre, pero llega a América. Habían llegado antes los vikingos, los chinos, e incluso una expedición africana se sostiene que llegó también. Pero eso es otra historia. Todo eso lo pueden encontrar en el libro Los viajes de Juan Díaz de Solís y el descubrimiento del Río de la Plata. Juan Díaz de Solís hizo 3 viajes. Y esto fue no solo el viaje en que llegó al Río de la Plata, sino hizo primero un viaje buscando una ruta del noroeste. Porque claro, Colón llegó a América pensando que había llegado a la India, pero no podía pasar más allá. Entonces, Colón no lo logró, se enviaron varias expediciones menores, y finalmente en 1508, nombrado Solís piloto mayor de la Casa de la Contratación, Fernando el Católico le encomienda llegar, investigar y buscar un paso por el noroeste. Solís, junto con Jaime Pinzón, integra una expedición de 2 naves, recorren el Golfo de México y llegan a la península de Yucatán. Podemos considerar, y miren qué importante, de alguna manera puede haber sido Solís el descubridor del Imperio Mexicano, del Imperio Azteca de aquel momento, al cual llegaría años después, precisamente ahora se cumplen este año, en el 2020, los 500 años de la llegada de Hernán Cortés. Y bueno, este viaje no tuvo trascendencia. Solís regresa, tomado prisioneros, liberado nuevamente, y se le encomienda una expedición maravillosa. El segundo viaje, ir por la ruta de los portugueses, bordeando la costa de África, para llegar a las Islas Molucas y medir en el lugar a ver si pertenecían a España o a Portugal. El rey de Portugal se opuso, amenazó incluso hasta con una guerra, y este viaje fue suspendido. Pero entonces, en 1514, se descubre el Océano Pacífico. Núñez de Balboa llega hasta lo alto de una montaña en el estrecho y angosto Panamá y distingue a lo lejos un espejo de agua hacia el oeste. Ahí, y lo llamó la Mar del Sur. Bueno, se sabía que estaba la Mar del Sur, pero ¿dónde? ¿Cómo llegar hasta él? El viaje hacia el noroeste no había sido posible por Solís. Entonces, Fernando el Católico nuevamente vuelve a enviar a Juan Díaz de Solís, esta vez con una expedición hacia el sur, hacia el suroeste. Pero no para llegar a las Molucas, como se decía, sino para bordear y llegar y ver si el continente americano tenía un fin, un estrecho, un pasaje, para poder llegar a la parte del Mar del Sur. Y este es el viaje al que nos referimos, y en el cual parten a fines de 1515 Juan Díaz de Solís con 3 pequeños barquitos. Una carabela de 60 toneladas, que tendría 30 y pocos metros de largo, y 2 de 30. Prácticamente una armada casi de juguete comparada con la que años después tendría su mando Fernando de Magallanes, que no solo eran 5 naves, sino que la más chica era más grande que la más grande de Solís. Y esta expedición de Solís dejó varias cosas importantes, nos dejó varias cosas importantes que yo analizo en el libro. Primero, ¿por qué lo mataron a Solís? Bueno, no lo voy a decir ahora, pero en el libro ocupan varias páginas con las posibles razones por las que lo hayan matado.
Otra cosa más importante, ¿realmente lo comieron los indios, como se dijo tradicionalmente? Porque no eran antropófagos, los charrúas y menos los indios. Los guaraníes en parte lo eran por la forma ritual. Bueno, ahí, con la colaboración de varios investigadores, incluso con la de Daniel Vidart, que es un gran amigo, lamentablemente fallecido, y un gran investigador en el punto, llega a una conclusión que, bueno, también lo desarrollo en el libro. ¿Y en qué lugar fue? ¿En qué lugar fue? ¿En qué lugar de nuestra costa? Cerca de Carmelo, cerca del Río Negro, cerca de Nueva Palmira. Bueno, también está desarrollado. Pero lo más importante de la expedición de Solís, y lo que en el libro trato fundamentalmente, es las consecuencias que tuvo este viaje. Después de muerto Solís, el cuñado Francisco de Torres toma el mando de la expedición y regresan. Al pasar frente a la isla de Santa Catalina, ahí se produce algo muy importante. Naufraga uno de los barcos, una de esas pequeñas carabelas de 30 toneladas. Y quedan viviendo los sobrevivientes junto con los indios. Esto será importantísimo para marcar la identidad del Río de la Plata e incluso para que la zona, nuestra zona, pase a tener el nombre de Río de la Plata. Terminado el libro de Solís, que me dio muchas satisfacciones y que realmente lo recomiendo de corazón, incluso una vez a un embajador uruguayo en Buenos Aires le hice una apuesta, que si leía el primer capítulo de El siglo de los descubrimientos, no podía dejar de terminar de leer el libro, y bueno, me aceptó la apuesta y después me escribió que le había encantado el libro entero. Terminado este libro, en el año 2016, dije, pero caramba, quedan 4 años para la llegada de la gran expedición de Fernando de Magallanes y de Sebastián Elcano, que pasó por el Río de la Plata. Entonces, bueno, empecé a estudiar este punto. Terminado un libro, comenzamos con el siguiente. Y ahí comencé a ponerme bastante sorprendido. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los libros no mencionan el pasaje por el Río de la Plata. Sí, lo mencionan, pero no le dan importancia. Dicen, la expedición partió de Sanlúcar de Barrameda, llega a las Islas Canarias, queda unos días en la isla de Tenerife, de ahí llega a la costa americana, a la altura de Fortaleza. Después, algunos dicen que pasa por Cabo Frío y queda unos días en Río de Janeiro. Y los mejor intencionados dicen que pasa por el Río de la Plata y continúa rumbo a la bahía de San Julián, en la Patagonia Argentina, donde ahí sí ocurrieron acontecimientos importantísimos. Ocurre un motín, en el cual Magallanes termina matando a los principales opositores, en fin. Pero, ¿y por qué no mencionan? Caramba, estuvo desde el 10 de enero del año 1520 al 6 de febrero. Estuvo 27 días en el Río de la Plata y la mayoría de los autores, sobre todo españoles, no dicen nada. Entonces digo, pero no puede ser. Ahí entonces saqué el lente, apliqué la otra parte del lente y lo transformé en zoom de aproximación. Y dije, no, tenemos que averiguar qué fue lo que pasó. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en estos 27 días? Y me encontré con grandes sorpresas. Primero, me encontré que la expedición llega al Cabo Santa María el 10 de enero del año, como dije, 1520, y entra en el Río de la Plata. Primero, ese Cabo Santa María era Punta del Este. Y sin embargo, hoy cuando nosotros hablamos de Cabo Santa María, el Cabo Santa María es en la Punta de Rocha. ¿Qué pasó? Bueno, eso lo dejo para que los lectores interesados lean ese capítulo. Pero después, la expedición entra en el Río de la Plata y precisamente ahí es donde el cronista menciona la expresión Montevideo. O sea que al ver un monte, el cerro de Montevideo, en la planicie que existe desde Pan de Azúcar hasta o después del Cerro San Francisco hasta Montevideo, sobresale desde el mar. Tuve oportunidad de verlo
sobresale desde el mar, aunque el cerro tenga 145 metros de altura, igual se distingue muy bien. Y bueno, en portugués grita Montevideo. Pero también acá me encontré con que, tomando la lupa, hay una cantidad de razones o de fundamentos para el nombre de Montevideo. Muchos se asocian a esta teoría del Montevideo, mencionado por Francisco Albo, que era el piloto de la Victoria. Pero otros dicen Montevideo. Otros hablan que Montevideo tuvo como primer nombre Monteceredo. Y bueno, y así hay 4 o 5 explicaciones más para el nombre de Montevideo. Las estudié todas y figuran en un capítulo especial del libro. La expedición continúa, llega frente a Colonia del Sacramento. La tradición náutica indica que en la isla de San Gabriel dejaron una cruz marcada y ahí permanece la expedición. Claro, y se daban cuenta que cada milla que recorrían del Río de la Plata tenía menos profundidad y las carabelas tenían un calado bastante importante. Entonces, la menor de todas la envían para explorar y es la que descubre, la que se interna por el Río de la Plata e ingresa por el río Uruguay, y ahí me encuentro con que existen varias opiniones. ¿Hasta dónde llegó? Llegó hasta Nueva Palmira, llegó hasta Carmelo, llegó, como dicen autores, el almirante de Stefani, que es un almirante argentino, un gran estudioso y director de la historia marítima argentina en 20 tomos, analizando y consultando con marinos y con cartógrafos e investigadores, yo acepto la conclusión de que llegó hasta la desembocadura del Río de la Plata. La nao Santiago, que era la nao más pequeña de la expedición. Regresan, se le comunica a Magallanes que no había pasaje. Cada vez, si se pretendía llegar al Mar Dulce, que era el Océano Pacífico, había que encontrar agua salada, tenía que ser un canal de agua salada, evidentemente, y cada vez era más dulce y cada vez había menos profundidad. Entonces, la expedición, Magallanes se da cuenta que el pasaje no está en el Río de la Plata y decide continuar viaje rumbo al sur. Pero se dan cuenta de la cantidad de cosas importantes que pasaron. El pasar frente al Cabo Santa María. El pasar frente a Montevideo y de alguna manera da el nombre a nuestra ciudad. Y me olvidaba decir que hubo contacto con los indígenas, incluso un episodio muy interesante. Uno que Pigafetta llama gigante con voz de toro. Fíjense cómo lo define Aline. El único que se anima a subir porque los demás indígenas se acercaban a las naves españolas y se alejaban rápidamente. En cambio, el indígena gigantesco, alto, con voz de toro, sube, come todo lo que lo convidan, se prueba las mejores ropas y una vez que tenía las mejores ropas se arroja al agua y se aleja nadando. Digo, todas estas pequeñas cosas contadas por el cronista Antonio Pigafetta, le dan vida y color a este pasaje por el Río de la Plata. Y luego la expedición continúa, la expedición queda un tiempo en San Julián, donde acontece un motín contra Magallanes. Ahí analizo un poco la personalidad de Magallanes y la personalidad de los amotinados. Trazo un capítulo con biografías de los personajes de la expedición. ¿Por qué? Porque de alguna manera pretendo que este libro llegue a los maestros y profesores y de alguna manera tengan elementos, porque utilizo distintas fuentes, a efectos de poder plantearlo a los alumnos para que analicen el carácter de los distintos marinos, tanto de Magallanes, tanto del Cano, tanto de todos los otros, de los portugueses que iban en la expedición, de los españoles, de los italianos, de los griegos, incluso había hasta un propio inglés, que fue uno de los que se arrojó al agua en el Río de la Plata y falleció ahogado. Bueno, con todos estos datos, me fui interesando al punto que terminé de escribir el libro La expedición de Magallanes en el Río de la Plata, que tiene una carátula en la cual se ven los barcos frente al cerro de Montevideo, porque entiendo que el cerro es
tal vez lo más representativo y lo que puede haber dado lugar y origen al nombre. La expedición en este continuó viaje, como les dije, llegó a San Julián, descubre luego en noviembre el estrecho de Canal de Todos los Santos, luego llamado Estrecho de Magallanes, y se interna en el Pacífico, bueno, y ahí continúa la expedición. Esta expedición regresó en el año 1522 al mando de Sebastián Elcano, porque Magallanes muere en medio de una batalla en la isla de Mactán. Regresa a la expedición con una sola de las naves, de las 5 que fueron, regresa una sola, y se completa la primera vuelta al mundo. En este año, desde el año 2019 hasta el año 2022, en España y en Portugal están celebrando los 500 años de esta expedición, que para mí fue una de las más importantes del mundo, que escribí con el alma, poniendo todo, y desafío a los lectores a que lean el primer capítulo, que se llama A los lectores, que son solo 4 carillas. Y realmente me gustaría conocer la opinión. Yo creo que, de corazón, como me han dicho otros, no van a poder dejar de leerlo. Muchas gracias por acompañarme en esta pequeña charla. Y bueno, me gustaría que el día de mañana los que lean el libro se comuniquen conmigo y me cuenten lo que les gustó o lo que no les gustó, porque pienso seguir adelante con otras investigaciones. Muchas gracias. Te paso el turno, Alicia. ¿Alguno de los participantes que quiera preguntar, aportar, intercambiar ideas con Juan? Están todos tímidos. No quieren participar. Una pregunta nada más, Juan. Dale. ¿Tuviste alguna investigación o supongo que sí, obviamente, pero en algún momento te llamó la atención para escribir algo sobre digamos, el descubrimiento de lo que hoy es la hidrovía, Río Uruguay, Paraná, Río Paraguay, y lo que fue digamos, las expediciones con la fundación de las ciudades ya más dentro del continente, como fue Asunción y luego Santa Cruz de la Sierra, o al revés, más o menos, pero están ahí en el 1500 y pico. ¿Cuánto nos falta para el año 2026? Nos faltan 6 años. Sí. ¿Qué pasa? Los náufragos de la expedición de Solís, quedados en la isla de Santa Catalina, se enteraron por los indios que en el interior del continente, siguiendo unos grandes ríos, había oro y plata. Había lo que se llamaba unas montañas de plata. Entonces, cuando en el año 2024 y 25 viene la expedición de Sebastián Gaboto, frente a la isla de Santa Catalina encuentran una gente que grita y que movía los brazos, se acerca y eran los náufragos de Solís. Y dentro de los comentarios que le hacen es que en el interior del continente había grandes riquezas. Esto lo dije un poco apurado, así rápido, ¿no? Sí. Hubo más elementos. Pero, ¿qué pasa? Y entonces Gaboto, ¿qué sátrapa era Sebastián Gaboto? ¿Qué sátrapa era? Hace hundir una de las naves para demostrar que no puede continuar la expedición hasta las Molucas, como era lo que le había mandado el rey. Y entonces, con menos naves, decide entrar en el Río de la Plata, recorrerlo, funda la primera población, que es San Salvador, precisamente uno de el naufragio al que yo me referí, que me llevó a investigar todo esto, y funda después San Gabriel en la costa argentina, y llega después remontando el río Paraguay. Eso dio la pauta para que en el 1536 viniera la expedición de Mendoza con la fundación de Buenos Aires y la exploración de los ríos. Así que veo que estás
Ya tenemos tarea para, capaz que cuenta Para con ayuda conversar. para investigar ese tema. ¿Cómo no? Miriam Cristina, no sé si querés preguntar directamente, porque no me queda clara mucho tu pregunta, si se le dio el nombre a Montevideo el nombre de Montesexto. Otra de las explicaciones. Claro, yo no quiero dejar, quiero que los lectores se interesen por investigar por ellos Sí. mismos y por eso el pasaje nos dice, pero hay varias explicaciones. Yo dije la de Montevidi, Montevideo, la de Monteceredo. Una de las más interesantes es la de Montesesto, de este a oeste. ¿No? Parecería como que en una expedición previa a la de Solís, nada menos que un personaje que tenemos una calle en Montevideo, Américo Vespucio, habría llegado en 1501 y 1502 al Río de la Plata, habría subido el cerro y habrían dejado una lápida. En fin, hay distintas teorías para explicar el nombre del origen de Montevideo. Y todas son Alan apasionantes. también quería hacer, perdón, Juan. No, y todas son apasionantes y todas da para seguir investigando y discutiendo. Pero acá tienen los lectores las bases y las fuentes históricas para seguir investigando y buscando pros y contras. Eso es lo lindo de la historia. Alan quería hacer un comentario. Alan. Alan, ¿querés participar? Sí, quería comentarle Dale. otro libro de naufragio de uno que se llama El Ácrata de la Magallanía y los náufragos del Jonathan. Y otro El Faro del Fin del Mundo, escrito por Verne. ¿Los conoce? Los conozco. Y uno de los viajes que me quedó pendiente es El Faro del Fin del Mundo, ¿no? En Ushuaia. Julio Verne es uno de los escritores que, sin haber viajado mucho, en realidad viajó muy poco, pero describió las grandes hazañas de su época, y entre ellas el Estrecho de Magallanes a fines del siglo XIX era uno de los lugares más peligrosos del mundo. Lo sigue siendo hoy todavía. Pero el del caso del naufragio del Jonathan, ese no lo conozco. El Faro del Fin del Mundo, sí. Bien, tenemos más preguntas. Carlos Noya, que da el misterio del Cabo Santa María. Ah, Carlos Noya está por... Ah, Carlitos, pero qué gusto. Exacto, acá lo tenemos. Si querés Hola, participar Juan. directamente, ahí va. Carlos es un buzo experimentado que ha buceado incluso en naufragios en la isla de Lobos y en distintos lugares. Así que realmente es calificada como la de todos, ¿no? Pero la de él por lo pronto en el tema. A ver, Carlos, Gracias. Solo quedé intrigado con lo que tú dijiste de que sobre la causa por la cual en realidad se le había denominado Cabo Santa María a Punta del Este y después como que cambió esa denominación a lo que es hoy La Paloma. No sé si podés largar algo o queda picando para que lo busquemos en el libro. Bueno, mira, prefiero dejarlo picando por dos razones. Primero, por una razón estratégica, porque bueno, no podemos contar todo en las cosas, sino los libros pueden perder interés. Pero en serio, por otro lado, no es nada fácil. Hay una cantidad de argumentos y de elementos que no es fácil sintetizarlo, ¿no? Te voy a decir sí, que hasta el año 1600, 1700, en los mapas antiguos, el Cabo Santa María figuraba en la Bahía de Maldonado, como cierre de la Bahía de Maldonado. Pero a partir ya de 1700, en los derroteros y en los mapas, empieza a aparecer a la altura de donde se encuentra hoy. Se debe en parte a una confusión de la isla de Lobos con las islas de Castillos. Pero a la larga la verdadera explicación, bueno, y te voy a decir un poco más, es por razones prácticas de derrotero, porque era más fácil para los marinos acercarse a la costa del Río de la Plata a la altura, y para ingresar en el Río de la Plata,
a la altura de la costa de Rocha y no de Punta del Este, porque el peligro sería si no pasar fuera o acercarse al barco inglés. ¿Está? Pero eso está detallado con muchos elementos y transcriptos en el libro. Bueno, y la otra pregunta era sobre Magallanes en sí, ¿qué tan malo era? Bueno, Magallanes era un hombre de acción, era un hombre taciturno. Tengo un capítulo especial en el cual me dediqué a investigar su personalidad. Consulté con psicólogos, no solo de acá, sino con psicólogos europeos, porque tiene una personalidad interesantísima. Era un hombre de mando, era un líder, contaba ya con cierta edad cuando llega desengañado. Él llega desengañado a España. Él era portugués y sirvió en la India, sirvió en el Lejano Oriente, llegó incluso a Malaca, y después no tuvo suerte, era un hombre que no tenía suerte, tal vez por su carácter un poco agresivo e impulsivo. Regresa a Portugal herido, fue herido 3 o 4 veces en batalla, y lo envían al norte de África, a la zona de Marruecos, y ahí tiene un problema porque lo acusan de haber facilitado armas al enemigo, en fin. Regresa a Portugal y él se dirige al rey solicitando una pensión. Y el rey, en vista de sus intereses, no solo no le da la pensión, sino que le dice, vaya primero a África y arregle esa acusación que se le ha formulado. Entonces Magallanes, en vez de hacer eso, regresa y le dice que se quiere desportugalizar. A ver si me explico. En aquellos tiempos, y esto es importantísimo que figura en el libro, la nacionalidad no era como hoy, no era tanto el lugar donde habías nacido, sino la corona que aceptabas y que obedecías. Entonces, él solicitó autorización para desligarse de la corona de Portugal. Y el rey, como lo tenía por un tipo fastidioso y todo, sí, no hay problema. Entonces, se dirige a Sevilla, pero no se dirige así, y eso lo estudié profundamente. No fue inocentemente, él ya llevaba grandes conexiones. Él sabía que lo importante para lograr el éxito en las cosas de la vida muchas veces son los contactos que uno tiene, buenos o malos. Y él tenía contactos. Y llega nada menos que a Sevilla, entra y se conecta con la familia, nada menos que el jefe de las atarazanas reales, que es como digamos el jefe de las aduanas, se casa con la hija y a partir de entonces pasa a tener influencia en la corte. Y ahí consigue recomendaciones, acepta que uno de los miembros de la Casa de la Contratación darle una parte en los descubrimientos que se logren, y consigue, y tiene la inmensa suerte de caer en el momento que había fallecido Fernando VII el Católico, y que ingresaba como rey, futuro emperador, nada menos que Carlos V, un joven que tenía 17 años, casi 18, con ansias de poder, que no era español, había nacido nada menos que en Flandes. Su abuelo era Maximiliano de Austria, con una actitud de emperador, y bueno, lo apoya. Magallanes le va con grandes proyectos, quiero ir y descubrir el pasaje, yo tengo un mapa secreto. No les digo más porque si no vamos a perder un poco de interés, pero es toda una trama y la personalidad de Magallanes realmente vale, no solo este libro, vale estudiarla y profundizarla en otros libros, porque es muy interesante. Sí, y no sé si puedo hacer otra pregunta más. Por supuesto, Carlos, ¿cómo no? Y es sobre Sebastián Elcano. Si en realidad lo eligió Magallanes o fue la corona, y qué protagonismo tuvo en el viaje en sí antes de que falleciera Magallanes. Bueno, esto es interesante y esto es digno de explicarse. Magallanes era un capitán, era soldado.
fue marino por las circunstancias. En cambio, Sebastián Elcano era marino, pero marino de ley. Había tenido su propio barco y tuvo un problema en cierto modo importante porque vendió su barco en una época en que no debía haberlo vendido. Lo vendió para pagar la deuda y poder pagarle a sus marineros. Se quedó sin dinero, no tenía forma de pagarles y vendió su barco, pero lo vendió en tiempos de guerra y los españoles lo acusaron. Entonces tuvo que pagar una pena y después de eso Elcano ve como posibilidad la de enrolarse en esta expedición a la Especiría. Se enrola y era un hombre con experiencia, era un marino. Ya sale como maestre de la expedición, de una de las naves. El maestre era en realidad el que dominaba la navegación, el que asesoraba al piloto, el segundo del capitán. Era un personaje importantísimo en la época, ¿no? Era una pieza clave, todo convergía en el maestre. O sea que era un marino de profesión y marino. Ahora, no hizo buenas migas con Magallanes y en el motín de San Julián, Elcano fue encontrado culpable, condenado a muerte junto con 40 y pico de rebeldes, pero claro, Magallanes no tuvo más remedio que perdonar, hizo matar a 3 y los otros 30 y pico fueron perdonados, digamos, porque se quedaba sin gente y no iba a deshacerse nada menos que uno de los marinos más importantes de la expedición. A partir de ahí, no hubo mayores problemas con Elcano, pero después de la muerte de Magallanes y de otros episodios que no figuran en este libro, porque este libro está dedicado pura y exclusivamente al Río de la Plata. Pero después de la muerte de Magallanes ocurren una serie de problemas con los segundones, digamos, y finalmente es elegido Gómez de Espinosa como capitán y Sebastián Elcano como el capitán nada menos que de la Victoria. Era una de las naves pequeñas, pero la más nueva y la más mejor orientada. Y después que llegan a las Molucas, cargan las naves con especias y con riquezas. Están por partir 2 naves, en las que quedaban, la Trinidad y la Victoria. Y el día que parten, la Trinidad empieza a hacer agua. La habían cargado tanto que bajo la línea de flotación en la Sentina se abrió un boquete y empezó a entrar agua. Entonces la Trinidad tuvo que quedarse y la Victoria estaba en condiciones de partir. Acá hay un tema interesantísimo que simplemente lo quiero dejar esbozado. ¿Elcano tuvo que haberse quedado y esperado a arreglar la Trinidad o hizo bien en partir porque estaba en condiciones de hacerlo y la Trinidad se quedó en las Molucas para terminar sus arreglos? Bueno, los historiadores se dividen, como siempre, en todos los órdenes de la vida hay distintas opiniones. Pero lo cierto es que la Trinidad, en vez de partir con el mismo recorrido, parte hacia el este, tratando de llegar a Panamá o a México, no lo logra, bueno, regresa, en fin, algunos de sus tripulantes son tomados prisioneros por los portugueses y años después regresan. Pero en cambio la Victoria, al mando de Sebastián Elcano, regresa en septiembre del año 1522, sumamente sorprendidos. En aquellos tiempos todos llevaban un diario de viaje, o por lo menos el capitán y Francisco Albo y Pigafetta, que era el cronista de la expedición, etc. Y le faltaba un día. ¿Qué había pasado? Bueno, es el efecto que nosotros vemos hoy en día cuando en avión decimos que tenemos ese problema después del sueño. Al completarse la vuelta al mundo, hay 24 horas de más. Entonces, esa fue la explicación que le dieron los astrónomos y con eso se demostró que habían dado la primera vuelta al mundo. O sea, fue una de las tantas pruebas que salieron de Sanlúcar de Barrameda y regresaron a Sanlúcar de Barrameda por distintos caminos. ¿No? Tenemos otras preguntas. Muchas gracias. Les pedimos brevedad. Miriam Caprile
querida. Tanto tiempo. Miriam, saludos, Miriam, qué bueno de encontrarte. Tanto tiempo, Juan Antonio, la verdad que yo no tengo una pregunta, sino un agradecimiento, porque siempre tus charlas me dejan nuevos conocimientos, y la verdad que esta fue muy interesante. Preguntarte, te preguntaría millones de cosas, pero los tiempos no dan, así que yo solamente te doy las gracias por esta charla, y voy a leer tu libro, como he leído los anteriores. Bueno, muy bien, muchas gracias y te felicito por la biblioteca, me encanta. Están Divina. libros y fotos alternando. Exacto. Y es solo una parte la que se ve, ¿eh? Es mucho más grande. Sergio Murtfeld. A ver. Sergio. Bueno. Mariana Escarón. Si habilitas tu micrófono, te escuchamos. Pero Mariana, qué sorpresa, no puedo creer que está en Londres Mariana ahora. Bueno, Bueno, adelante, Mariana. No nos hables en inglés, por favor. Buenas noches, ¿se escucha bien? Perfecto. Nada más saludar al escribano Varese y felicitarlo por la charla, ¿sí? No tengo preguntas porque estoy un poco fuera de formato histórico, pero le felicito con todo gusto, escribano, ¿sí? bueno, muchas gracias Mariana. Y viste que hablé de los faros, aunque sea al pasar. Sí. Espléndido, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Martín. Tenemos a Martín por ahí. Martín, ¿querés habilitar tu micrófono? Martín nos ponía que todos los veranos en sus charlas te sigue en Punta del Este y quiere consultarte si se sabe de la actual existencia de los elementos rescatados de los hundimientos de los barcos El Salvador y Agamemnón, de la Bahía de Maldonado. ¿Quién es Martín? ¿Martín? Martín, está como Martín. Porque yo conozco varios Martínez, a ver, Mario Martín. Bueno, lo tenemos como Martín y puso esa pregunta en el chat. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, no es fácil de responder porque hay distintos elementos que están en cierto modo en litigio. Se supone que este año, hay que tener mucho cuidado con el tema, se supone que este año se rematarían parte de los elementos rescatados. Nos dice Martín que no tiene micrófono y por eso mandó la pregunta por el chat. Ah, bueno. Y le transmito mi saludo. Y bueno, si él está interesado, que se comunique conmigo por mail y yo le voy a informar un poquito más. Pero este es un tema un poquito reservado, como todo lo que tiene que ver con el rescate de los barcos hundidos, que está la Comisión del Patrimonio y está el CURE en forma directa interesado en el tema. Entonces, si él se comunica conmigo, lo hablamos de forma personal. Bien. A ver, ahora tenemos a La Vecchia. Si habilitas tu micrófono. Perfecto. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Escribano Varese, es un gusto inmenso poder saludarlo desde Buenos Aires, Argentina. Mi consulta era respecto del sitio histórico donde mataron a Juan Díaz de Solís. Yo creo haber visto, por ahí estoy en un error, haber visto un hito que recuerda el lugar en la localidad de Punta Gorda, próximo a Carmelo. No sé si estoy en lo cierto. Estás en lo cierto en cuanto a que existe un monolito, pero ese monolito
no está, digamos, levantado en función de que sea el lugar donde fue ultimado Solís, emboscado y ultimado, sino que es un poco en homenaje al hecho, ¿verdad? Es un homenaje, así como en Anchorena existe la torre que está levantada, y no es que en ese lugar haya sido el lugar donde desembarcó la expedición de Gaboto, ¿no? Es en homenaje al descubrimiento. Hay 3 o 4 lugares donde se entiende, distintos historiadores entienden que se encuentra el lugar donde fue emboscado Solís, pero con exactitud total no se sabe. Puede haber, incluso el profesor Daniel Vidar sostiene que fue en una de las islas del Delta, no precisamente en la costa uruguaya, sino en las islas del Delta. En la costa uruguaya podría haber sido en la Punta Gorda, pero podría haber sido la desembocadura ahí de Carmelo, o también un poco más al norte. Muchísimas gracias. Muy amable. Yo las transcribo en el libro. Sería importantísimo para saber, porque eso nos daría la pauta de la etnia, digamos, indígena, que fue la que lo emboscó. Ahora, créeme que esto es muy importante, y bueno, esto lo voy a decir. ¿Qué pasa? Solís se lo tuvo merecido. No fue inocente. No fue porque sí. Los indígenas no eran, los nativos, digamos, o originarios, no eran así, atacaban porque sí. Hubo una razón que los portugueses y los españoles que llegaban a esta zona utilizaban un sistema que fue lo que les llevó a que les pasara todo. Ellos buscaban lenguas. ¿Qué quería decir lengua? Buscaran atrapar a jóvenes para aprender un poco por señas el lenguaje y poder que les pudieran servir de intérprete. Se ve que trataron de agarrar a algún joven o alguna indígena joven, hembra o varón, y a eso fue lo que provocó la indignación de los indígenas, que yo no voy a decir que fueran amistosos, pero que se mantenían, que en principio no atacaban, se mantenían y se escondían, porque se encontraban que era un mundo, algo totalmente distinto, nunca visto. Hay otra explicación que también, que esta figura en el libro y no la dejo, otra razón por la cual a lo mejor podrían haber sido ultimados. Y fue una expedición anterior. La dejamos ahí. Y gracias por tu interés. No, por favor, muy agradecido, escribano. Isabel, ¿querés participar? Lo que puso en el chat Isabel es: muchas gracias, todos tus libros son muy interesantes y felicitaciones. No sé si querés participar, además, Isabel. Simplemente felicitar a Juan Antonio Varese, porque siempre todo lo que él escribe es muy interesante y he leído, no digo que todos, pero muchos de sus libros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Y dentro de poco vas a tener una sorpresa. No digo más nada. ¿Viste? ¡Ah, me reconoció! Como buen escritor, a mí me gusta dejar la pelota picando. Dentro de poco vas a tener una sorpresa. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Para mí es un placer escucharlo. Bueno, como escribí ahí en el chat, yo lo conocía por unas lecturas de ciertos textos que encontré en unos manuales, y bueno, a través de los manuales fui a los libros originales. Entonces, bueno, y para mí es un placer estar aquí con 2 estudiantes mías, que bueno, que se contactaron con ustedes hace unos días. Y bueno, y estamos trabajando textos suyos con estudiantes de secundaria. Entonces, bueno, para mí es un honor. Andrés, que realmente, mirá, tanto tú como Ivana y Camila me han emocionado, me han compensado, digamos, porque escribir libros es muy lindo, pero no es muy fácil. Lleva mucho tiempo,
¿no? Es He cierto. cambiado varias veces la dioptría de los lentes, investigando y estudiando, pero así, mensajes como ustedes que de alguna manera, en base a lo escrito por uno, lo van a tratar de transmitir a alumnos y de darles... Es decir, es lo que yo llamo flor nueva de romances viejos, o sea, de darle una nueva cara, una nueva dimensión a lo que uno ha escrito. Así que muchísimas gracias a los tres. Y me gustaría que hablaran también Ivana y Camila, si están por ahí. ¿Están? Sí. Así las Sí, claro vemos. que están. Sí, claro. Bueno, en realidad un placer estar en esta charla. Nos conocimos hace poco y, bueno, una persona sumamente... Buenas noches, ¿cómo están? Estaba sin el micrófono hace un rato. Bueno, en realidad agradecer tu amabilidad, Juan Antonio, porque desde que nos conocimos y nos contactamos con vos, sumamente agradable. Como estudiantes hoy le contamos a Andrés, que es nuestro profesor de didáctica, de esta charla y se interesó. Así que, bueno, gracias por informarnos de esta charla y hacernos parte. Y contá cómo fue que nos encontramos. Bueno, nos encontramos, empezamos con Andrés a trabajar el género crónica y con Camila, que es mi compañera de práctica. Él nos dio a conocer este libro de los naufragios en las costas de Rocha, y ahí empezamos a investigar, nos contactamos con Juan Antonio en su página, y bueno, y tomamos un café, pero nos citó en la calle 29, enfrente al Hotel El Farallón, para ver los restos, que en esa oportunidad tuvimos la dicha de verlo, del Santa María de Luján, porque está investigando sobre estos naufragios. Muchas gracias. Por favor. Muy bien. Luis Valls, habilita tu micrófono, por favor. Habilita tu micrófono, Luis, no te estamos escuchando. Luis nos había escrito calurosa felicitación, reconocimiento de la tan valiosa producción a la que ha accedido. Ahora sí, dale, Luis, dale. El audio. Lo que pasa es que estoy un poco tachuela la técnica esta. Yo soy amigo de Juan Antonio de toda la vida y valoro muy especialmente toda su trayectoria, muy en particular esto que afecta a la parte marítima, pero que no se restringe a eso, sino que también se ha proyectado en otros, la fotografía en Uruguay, el libro de Silva, los cafés del puerto, y realmente la exposición de hoy es un resumen muy bien practicado de toda la parte esa de su afición al mar. Un abrazo, Juan Antonio. Felicitaciones. No sabés, Luis, hoy me van a hacer llorar acá. Yo creí que con el Zoom acá salen las emociones a flor de piel. Con Luis nos conocemos, como dice, de toda la vida, compañeros de grandes aventuras. Hicimos una vez un viaje de Montevideo a Río de Janeiro en auto, que estuvimos como 15 días entrando en los pueblitos, recorriendo los lugares. Bueno, eso qué viaje aquel, Luis, qué tiempos aquellos. ¿Cómo no? ¿Te acordás del paseo por Paraty? Sí, bárbaro. Qué lugar. Espectacular. Espectacular, ¿no? Y siempre bordeando la costa también, por supuesto. Sí, siempre costeando. Siempre costeando. Estupendo, Juan Antonio. Le damos participación de nuevo al señor Lavecchia para otra pregunta. Adelante. Muchísimas gracias, señorita coordinadora. Escribano, quería preguntarle sobre la importancia estratégica y si han quedado algunos signos importancia estratégica en el Río de la Plata de la famosa isla de San Gabriel. Bueno, la isla de San Gabriel, que queda muy cerca de la ciudad de Colonia, fue uno de los lugares que tienen una trayectoria importantísima vinculada con la historia de Colonia.
En los tiempos de los descubridores, sobre todo en aquellos tiempos, descubridores, exploradores, no bajaban a tierra firme de entrada. La costumbre de los marinos y expedicionarios era siempre bajar primero en alguna isla para tratar de investigar el tema. La isla de San Gabriel tiene, desde el punto de vista arqueológico, una serie de lugares de investigación. Incluso fue uno de los lugares de donde se extraían piedras para llevar después a la construcción de Puerto Madero a principios del siglo XX en Buenos Aires, ¿verdad? Pero vinculado con la historia colonial es muy importante. Es un poco la protección de la ciudad de la bahía de Colonia, que si Colonia hubiera tenido, la bahía de Colonia hubiera tenido otra profundidad y no hubiera tenido tantos escollos subterráneos, hubiera sido mucho más importante, hubiera sido la primera población que se hubiera fundado, antes que Buenos Aires, otro que Montevideo, hubiera sido tal vez porque era un poco el enclave donde el Río de la Plata se orienta hacia el norte, ¿verdad? Hay un folleto, si tú después me mandas tu dirección mail, yo te envío un folleto con la historia de la isla San Gabriel, que lo tengo... Sí, lo mismo, estaría muy interesado en el tema de los faros, tema que me apasiona. Y ahora que usted recién recordaba con el amigo el viaje de Montevideo hasta Río de Janeiro, bueno, habría infinidad de faros, ¿no? Viniendo desde el norte de Brasil hasta el sur de la Patagonia, innumerables historias y fareros, ¿no? Que son tan atrapantes, ¿no? Yo, si usted me permite, le voy a enviar mi dirección de correo electrónico para que mantengamos un contacto rioplatense. Mucho gusto. Pero sobre todo le va a interesar mucho lo de la isla San Gabriel, porque es un folleto que está editado, que tiene fecha por fecha todo lo que pasó en la isla. Tú tenés una web, ¿verdad? Juan, tú tenés una web para que la gente se pueda conectar contigo, ¿verdad, Juan? Es mi nombre completo, juanantoniovarese.net. En vez de com, es net. No me gustó lo de com, entonces opté por net. juanantoniovarese.net. Ahí figura mi correo también. Ahí está. Perfecto, perfecto. Perdón, pido disculpas a todos. La última pregunta. ¿Qué es lo que tiene de riqueza arqueológica la isla de San Gabriel? Así en 2, 3 líneas. Bueno, se dice que la expedición de Magallanes plantó una cruz colocó una cruz de madera, pero después la mayor parte de las expediciones que remontaban al Río de la Plata dejaban alguna señal en San Gabriel. ¿Por qué? Porque era la isla más visible. ¿Y qué pasaba? Muchas veces las expediciones se separaban. Si salían 3 o 4 barcos, no andaban todos juntos. Llegaban a un lugar y se separaban unos de otros. Entonces, en algún lugar estratégico dejaban alguna marca o alguna señal. Podía ser una cruz, podía ser un montón de piedras, y abajo de ese montón de piedras o de la cruz dejaban una especie de plano o de recado. Salimos para tal lado, estamos a tantos grados de latitud o de longitud, ¿verdad? Entonces se han encontrado varios del río en ese sentido. Muchísimas gracias. Además se han encontrado restos de indígenas. Era un lugar muy habitado por los indígenas, la isla de San Gabriel. Tenían como asentamiento para también... iban de un lado a otro los indios. Hay un artículo muy interesante de una joven arqueóloga uruguaya que ha investigado sobre las canoas indígenas. Y es maravilloso el mundo y el movimiento, cómo se manejaban los indígenas a través de los ríos, ¿no? Y la isla, precisamente San Gabriel, era una de las que tocaban, era una isla de referencia. También tenían sus, no digo mapas, pero tenían sus referencias de alguna otra forma. Y la isla de San Gabriel lo era también. Se han encontrado restos indígenas por los arqueólogos. Muy agradecido. Bueno, muy bien. Si les parece bien, entonces,
damos por finalizada esta charla, la penúltima de esta Feria del Libro virtual que hemos organizado desde Editorial Fin de Siglo, con estas editoriales hermanas, en este caso con la presentación de Ediciones de la Banda Oriental. Mañana estaremos cerrando con un análisis del periodista Danilo Arbilla, analizando cómo ha quedado la situación del Uruguay luego del largo periodo electoral que hemos finalizado recientemente. Los invitamos a todos y nos estaremos viendo a través de esta herramienta o presencialmente cuando la situación sanitaria lo permita. Gracias a todos por participar. Un gran abrazo, querido Juan. No me puedo despedir de... A Leticia, que anda por ahí, y en ella al equipo de Banda Oriental, a ti, Miriam, que siempre estás difundiendo autores nacionales, el agradecimiento de siempre, de tantos años de difundir autores nacionales. Bueno, y a todos ustedes, que tengan muy buenas noches, y será hasta la próxima. Muy buenas noches. Y les hago un desafío para terminar. El mismo que le hice al embajador argentino en Buenos Aires. Si leen el primer capítulo, El siglo de los descubrimientos, estoy seguro que no van a poder dejar de continuar leyendo el libro sobre la apasionante vida de Juan Díaz de Solís. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alicia, a Fin de Siglo, a Banda Oriental y a todos ustedes los presentes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.